Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jeremías y los males que traen bienes. Generalmente pensamos que los males, desgracias o adversidades no nos traen nada bueno. En muchísimos casos, ciertamente es así, y por ello huimos como si fuera la misma peste de todo aquello que nos resulta negativo o contrario. Sin embargo, en la Biblia y por la misma experiencia humana, sabemos que excepcionalmente el mal puede traer el bien. La palabra de Dios nos dice que por el sacrificio y muerte de Jesús, el Cristo, vino la vida eterna para todo aquel que cree en él. Este es un bien que procede de un mal o algo negativo, como fue la crucifixión. Y la vida nos enseña que un atleta consigue después de mucho esfuerzo y entrenamiento la capacidad que le hace ganar una medalla. Este es otro ejemplo de un bien, el logro de una medalla, que procede de un mal o algo negativo que sería el esfuerzo y el sacrificio del atleta. El profeta Jeremías nos habla en su libro, capítulo 24 y versículo 5, de una gran bendición que recibiría el pueblo de Israel, volviendo a su tierra en Jerusalén después de un tiempo de juicio y de castigo de parte de Dios en Babilonia. Jeremías confirma que algunos males traen bienes. Veamos. En primer lugar, el tiempo, el lenguaje y el contenido de Jeremías capítulo 24. El tiempo de la profecía del capítulo 24. El profeta anunció la palabra de Dios desde los tiempos de los reyes Josías, Joacás, Joacín y Joaquín hasta el rey Sedequías, es decir, entre los años 626 a.C. hasta el año 586 a.C. Jeremías 1:1 al 3. Jeremías, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y en días de Joacín hasta el fin del año 11º de Sedequías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén. El capítulo 24 de Jeremías fue dado durante el reinado del rey Joaquín, en el año 598 a.C., en la segunda invasión babilónica de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Jeremías 24:1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Pero años antes, en el tiempo del rey Joacín, en el año 603 a.C., hubo un primer asedio a Jerusalén con muchos deportados a Babilonia, entre los que estaba el profeta Daniel y sus tres amigos. Daniel 1:1 al 3 y 6. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, y del linaje real de los príncipes a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en el tiempo de esta profecía, con el rey Joaquín, en el año 598 a.C., hubo un segundo asedio caldeo a Jerusalén con nuevos deportados a Babilonia, como fue el profeta Ezequiel. Segundo de Reyes 24, 14 al 16. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000,
no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre y mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000. Todo lo que era aprovechable desde el punto de vista de un rey como era Nabucodonosor, para su reino, fue llevado a él. Los príncipes, los nobles, los que tenían conocimiento, sabiduría, los que eran guerreros, los que eran artesanos, todos los que eran aprovechables fueron llevados al reino de Babilonia. Y el pueblo de Judá en tiempos de Sedequías había visto lo sucedido a Jerusalén en días de Joacín y Joaquín, es decir, en días de este rey se había ya tenido la experiencia de un primer y un segundo asedio contra Jerusalén y de sus respectivos cautiverios. Pero a pesar de ello no se habían arrepentido. Jeremías 27, 16 al 17. También a los sacerdotes y a todo este pueblo dije, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras que os profetizan diciendo, los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Por tanto, el pueblo debía haber aprendido de los diversos juicios de Dios ya sucedidos sobre Judá, sobre Jerusalén. Debía haberse arrepentido, había haber dejado la idolatría, había de haber dejado de confiar en los falsos profetas, pero no lo había hecho. Por tanto, el tiempo de la profecía de Jeremías 24 es un tiempo en el que el pueblo de Judá está pecando, ha tenido dos experiencias de reprensión muy fuertes de parte de Dios, a pesar de lo cual siguen pecando, y viene sobre ellos un tercer castigo, un tercer asedio babilónico que va a poner fin definitivamente a Judá y a Jerusalén, con todo lo que había en ella, la ciudad, el muro y el templo. Este es el contexto de Jeremías 24. ¿Cuál es el lenguaje empleado por Dios en Jeremías 24? Es una visión lo que nos cuenta Jeremías 24, en la que el profeta ve cosas que unas veces entiende y otras veces no entiende. Jeremías 24, 1 al 2. Me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Esta fue la visión de Jeremías. Y muchas veces, cuando Dios habla simbólicamente, alegóricamente, lo deja así, sin explicar, para que quien tenga el Espíritu de Dios entienda y quien no, no entienda. Pero en este caso, Dios acompañó a la visión de una explicación para el profeta. En Jeremías 24, 3 al 5, se dice, me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, como a estos higos, así. Y a partir de aquí comienza la explicación de parte de Dios, partiendo de la alegoría de los higos, parte la explicación espiritual de Dios, es decir, el mensaje que Dios tiene para su pueblo. En el Nuevo Testamento sucede algo semejante. El Nuevo Testamento explica
cómo son las visiones y revelaciones del Señor en muchos casos. En segunda a los Corintios 12, 1 al 4, es el apóstol Pablo el que explica cómo, de alguna manera explica, cómo recibía él las visiones de Dios. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto es lo que se conoce en el lenguaje teológico como éxtasis, el que una persona sea llevada por Dios de un lugar a otro para ver, para oír cosas, y la persona siente que es transportada de ese lugar a otro y ve cosas y oye cosas ciertamente, pero una vez que sucede el éxtasis, la persona solo recuerda lo que vio y oyó, pero no entiende exactamente cómo fue el proceso de partida de un lugar a otro. Y Pablo lo dice aquí muy claro, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé cómo sucedió eso, no sé si fue que me transportó Dios eh, plenamente, como persona plena, en cuerpo y en espíritu, me llevó a un sitio distinto, o si Dios dejó mi cuerpo en el lugar donde estaba y solamente llevó la parte espiritual, inmaterial, al lugar donde Dios quería mostrarme una visión o hacerme oír alguna voz. Dice Pablo, yo no sé cómo sucedió. El caso es que yo vi y oí de parte de Dios lo que Él tenía para mí. Bien, algo semejante a esto le sucedió al profeta Jeremías y a otros profetas cuando ellos dicen que tuvieron visiones, aunque ellos no entren en el detalle como hizo el apóstol Pablo. El caso es que en esta visión él pues recibe un relato en el que ve una cesta con higos buenos y con higos malos. Y, y este relato simbólico, alegórico, es palabra figurada de Dios. Quiere decir que Dios quiere decir una cosa hablando de una manera distinta o hablando no de forma clara. Dios quiere hablar, quiere comunicarse, pero emplea un lenguaje que de alguna manera oculta la claridad de lo que quiere decir, pero que ese lenguaje tiene un simbolismo, tiene una enseñanza que el hombre debe procurar entender, salvo que Dios en su soberana voluntad tenga a bien revelarla. El profeta ve dos cestas de higos, buenos y malos, que hablan de las personas buenas y malas según Dios, según el concepto que Dios tiene de lo que es bueno y de lo que es malo. Los higos buenos son los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios había dicho a los judíos que más o menos eran fieles, que más o menos se apartaban de los ídolos y procuraban hacer su voluntad, que no morirían, que les daría su vida por botín y que serían llevados cautivos a Babilonia. Estos eran los higos buenos. Y los higos malos eran los judíos que no eran creyentes, que no solamente eran eh, personas incrédulas, sino que también eran personas idólatras, personas desobedientes, rebeldes, obstinadas.
Así pues, los higos malos son los judíos que se quedaron en Jerusalén, porque no creyeron al profeta Jeremías y resistieron a Nabucodonosor. El propio Jeremías les dice que no resistan, que se entreguen, que acepten que lo que va a suceder es la voluntad de Dios y por tanto que no resistan a la voluntad de Dios, que se rindan, que se dejen llevar cautivos, pero algunos judíos, muchos judíos, no creyeron al profeta y por eso se quedaron en Jerusalén y resistieron, continuando en su incredulidad, en su desobediencia y en su rebeldía. En Jeremías 24, 4 al 5 y 8 al 9 se dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Los eché de este lugar para bien. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal. Todos los judíos desobedientes e incrédulos que se quedaron en Jerusalén, y aún otros que se marcharon a Egipto buscando el apoyo de Faraón, pero en definitiva no creyendo al profeta Jeremías, no creyendo lo que iba a suceder como voluntad de Dios, todos estos serían considerados por Dios, fueron considerados de hecho por Dios higos malos. El significado de la visión del profeta Jeremías en el capítulo 24 es por tanto claro, partiendo del hecho de que conocemos lo que significan los higos buenos y los higos malos. Dios tenía sus ojos puestos en los deportados a Babilonia para hacerles bien. Los higos buenos eran los cautivos que salvaron la vida y fueron llevados a Babilonia. Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar la tierra de los caldeos, para bien, no los destruiré. Un mal, el ser transportados, el ser llevados cautivos, para bien, no los destruiré. En primer lugar, salvaron sus vidas. Y allí en Babilonia debían integrarse y hacer vida normal, confiando en el plan de Dios. Jeremías 29, 1 al 7. Estas son las palabras que el profeta Jeremías envió a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia. Así ha dicho Jehová: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estas palabras son interesantes porque son muy semejantes a lo que en el Nuevo Testamento el Señor le dice a los cristianos. Tanto los judíos en el cautiverio, en un medio hostil, en un medio pagano, con un rey pagano, ellos allí no tenían que oponerse a los poderes públicos. Hay cristianos que creen que Dios les llama a hacer política y a oponerse a los reyes y gobernantes, o al modo de vida del lugar donde vive, el modo de vida impío del lugar donde vive. Pero Dios no pide esto a los cristianos. En ninguna manera Dios pide esto a los cristianos en el Nuevo Testamento, ni les pidió esto a los judíos en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a los
judíos en el cautiverio: id a Babilonia, vivid una vida de paz, trabajad, tened hijos, casad a esos hijos, que esos hijos tengan hijos e hijas, multiplicaos, fortaleceos y dedicaos a eso. Dedicaos a vosotros, a fortaleceros en la fe, a fortaleceros como pueblo. Ese es mi propósito para vosotros. No que luchéis contra las costumbres de los babilonios. Si los babilonios adoran a un ídolo determinado o tienen una costumbre de hacer cosas, comer lo sacrificado a los ídolos o cualquier cosa que tengan los babilonios en su modo de pensar o de hacer, ellos no tenían que hacer nada de esto en el Antiguo Testamento. Hemos leído que el profeta les dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Es decir, dedicaos a lo vuestro. En ese mundo hostil en el que yo os he puesto, dedicaos a lo vuestro. Creced, multiplicaos y dedicaos a lo vuestro. Y es más, les dice el Señor: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. Lo mismo que dice Dios en el Nuevo Testamento: orad por vuestros gobernantes. Eso es lo que dice Dios a los creyentes en el Nuevo Testamento y les dijo en el Antiguo Testamento. Por tanto, estos cristianos que se meten en política, que se meten en asuntos de la gestión del país impío donde están, porque no olvidemos, siempre los creyentes vivirán en medio de un país impío. O sea, los creyentes siempre serán gobernados o bien por Faraón, o bien por Babilonia, o bien por los medo-persas, o bien por los griegos, o bien por los romanos. Nunca los cristianos estarán en medio de un reino de luz, porque el reino de Dios que está entre los cristianos no tiene nada que ver con los reinos terrenos y temporales. Ni aun en los tiempos en que Europa fue presuntamente cristiana, que nunca fue más anticristiana que en esos tiempos, y aún hoy, la llamada el cristianismo occidental, nunca ha sido más anticristiano el cristianismo que hoy o en el pasado. Los cristianos de verdad, los que son de verdad cristianos, viven en medio de un reino cristiano. Nunca los cristianos o los hijos de Dios o el pueblo de Dios ha vivido en medio. Únicamente en tiempos del rey David, únicamente en tiempos de ciertos reyes como Ezequías, como Josías, únicamente en esos breves momentos de la historia, el pueblo de Dios vivió en unas condiciones políticas, militares, religiosas, digámoslo así, como ideales. Estos reyes, que la Biblia habla de ellos como reyes buenos, que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, son los únicos momentos en los que el pueblo de Dios ha estado en un contexto favorable. Pero por lo general, no ha sido así. La mayor parte de los reyes de Judá fueron malos y por tanto el contexto para el pueblo fue malo. Todos los reyes de Israel del norte fueron malos, por tanto el contexto fue malo para todos los reyes del norte. Y a partir de ahí lo que ha venido, pues desde el cautiverio asirio primero, después el babilónico, después los medo-persas, después, como he dicho antes, griegos y romanos, etc., siempre el pueblo de Dios ha estado y está en un medio hostil, contrario a sus creencias y al propio Señor en el que ellos creen y viven. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Si a mí me han aborrecido,
también a vosotros os aborrecerán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por tanto, un cristiano no debe procurar cambiar el mundo desde fuera. Este es el error de muchos cristianos, que se meten en política y adoptan posiciones ideológicas de cambio para el mundo desde fuera. Apoyan a partidos políticos o apoyan a ideas políticas que intentan cambiar el mundo desde fuera, es decir, desde las costumbres, desde las prácticas, que no se haga esto, que se haga lo otro, imponiendo la moral cristiana. Esto solo hacen los palos cristianos, esto solo lo hacen aquellos que ni siquiera son cristianos. Los verdaderos cristianos saben que no tienen esa misión. Los verdaderos cristianos saben que deben cambiar el mundo, sí. No solo el mundo donde puedan vivir, sino el mundo en general. Pero no desde fuera. No desde fuera. No desde la política. No desde el cambio de ideas de un tipo a otro. No desde el cambio de las costumbres externas. Los cristianos son llamados a cambiar el mundo desde dentro, desde el corazón. Es decir, llevando a Cristo al mundo, llevando la luz de Cristo al mundo, la cual, la luz de Cristo, el propio Cristo, cambia el corazón. Esta es la transformación que Dios espera de los creyentes, un cambio de dentro afuera. Que las personas, por su gracia, puedan convertirse a Cristo. Y si se convierten a Cristo, habrá un cambio. Habrá un cambio individual y habrá un cambio colectivo de la sociedad. Cuantos más convertidos hayan en un determinado lugar, lógicamente habrá un cambio. La gente será más buena, será más justa, será más recta. Por tanto, esto es lo que Dios nos llama a los cristianos, a intentar que la gente se convierta a Cristo, que la gente crea en Cristo, que la gente libre y voluntariamente ame al Señor, entienda que son pecadores y que tienen que salir del pecado por Jesucristo. Y que si eso se produce, entonces serán personas nuevas que serán un revulsivo para el mundo, un revulsivo de paz y de luz. Por tanto, Dios les dijo a los judíos que vivieran, que se ocuparan de lo suyo, que procurasen la paz en la ciudad, que no fuesen rebeldes, ni díscolos, ni nada por el estilo, que procurasen la paz, que no se metieran en los asuntos ajenos, que rogasen a Dios por la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto fue lo que Dios le dijo a los hebreos transportados a Babilonia. Lo mismo que Dios dice hoy en día a los cristianos. Primera de Pedro 2:13 al 15 y 17. Por esta causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que los cristianos se sometan a los gobernantes. El que esté de turno, Nabucodonosor, pues Nabucodonosor. Ciro, Darío, Artajerjes, en el Nuevo Testamento ya, Herodes, Nerón. Estas palabras de Pedro fueron dichos en tiempos de Nerón. Cuando Pedro dice por esta causa, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, cuando Pedro dice estas palabras, el que gobernaba en Roma era Nerón. Nerón. Ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados. A gente como Poncio Pilato, que fue anterior a cuando se escribió esta epístola, por supuesto, pero que es un ejemplo de un gobernador de un romano, de un rey romano.
Un hombre, como saben ustedes, Pilato era un hombre sin escrúpulos, un hombre que le importaba la verdad muy poco, muy poco. Pero, dice Pedro, someteos a toda institución humana, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esto es lo que Dios pide a los creyentes, que haciendo bien, con vuestro ejemplo, con vuestras vidas, con vuestro testimonio, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Temed a Dios, honrad al Rey. Fíjense qué curiosas las últimas palabras. Temed a Dios, honrad al Rey. ¿Recordáis las palabras de Jesús? Dad a Dios lo que es de Dios, temed a Dios, y a César lo que es de César. Honrad al Rey. Un cristiano sabe que tiene que distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Nadie puede obligarle a dejar de hacer lo que es de Dios, porque tiene que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero un cristiano sabe que si el César, el rey, el gobernante, le pide algo que no tiene nada que ver con Dios, el creyente debe con una actitud sumisa, pues obedecer. Que mañana cambian el sentido de los coches, de la dirección de los coches, y tenemos que tener el volante en vez de a la izquierda, a la derecha. Pues los cristianos, pues nada. Nos puede parecer un disparate, ¿para qué vamos a cambiar eso? Pero bueno, las autoridades dicen que cambiemos el volante de un lado al otro. Pongo un ejemplo tonto, pero para que, de un ejemplo de algo que estaría, digamos, dentro de las facultades de los poderes públicos. ¿Tiene eso que ver con la fe? ¿Que yo conduzca por la izquierda o por la derecha tiene eso que ver con la fe? ¿Tiene que ver con la fe? ¿Tiene que ver con mi salvación? ¿Tiene que ver con mi relación con Dios? No. Pues entonces le doy a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por tanto, se nos llama a obedecer a Dios y obedecer a las autoridades terrenas, distinguiendo siempre, ya he mencionado un texto, distinguiendo siempre que las autoridades terrenas nunca deben meterse en los asuntos divinos. Y si lo hacen, entonces sí que lo tenemos claro los creyentes. Si las autoridades nos dicen que tenemos que adorar a una estatua, a la estatua de Nabucodonosor, entonces tenemos que decirle no, no. ¿Que nos dicen a los leones o al fuego? Pues a los leones o al fuego. Pero los creyentes tenemos que tener claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué pide Dios de nosotros y qué pues nos puede pedir la autoridad y puede reclamar obediencia de nosotros y nosotros dársela. En cierta ocasión, las autoridades hebreas le pidieron a los apóstoles que no predicasen el Evangelio. Dice Hechos 4, 18 al 20, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, si las autoridades terrenas nos mandan que no demos culto a Dios, nos mandan que no creamos en el Dios vivo y verdadero, nos mandan seguir caminos de idolatría, nos mandan cualquier cosa que deshonra a Dios, tenemos que decir no. Plantarnos y decir no. Hasta ahí no. Pero repito, si lo que nos piden es conducir por la izquierda o conducir por la derecha o cualquier otra cosa terrena y temporal que no tiene nada que ver con Dios, los cristianos debemos obedecer. Y en el tiempo de Dios, los creyentes que recibieron este mandato de Dios de ir a Babilonia y a integrarse allí y a tener paz allí y a buscar y procurar su edificación como pueblo y a ocuparse en sus cosas, en el tiempo de Dios, este pueblo, una vez fortalecido espiritualmente y una vez también habiendo aumentado su población, volvería
a Jerusalén para construir el templo y la ciudad. Jeremías 24, 5 al 7. Así ha dicho Jehová, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 29, 8 al 10. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque tengo pensamientos acerca de vosotros, de paz y no de mal. Entonces oraréis a mí, y yo os oiré, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por tanto, el pueblo de Dios, en el mundo en el que esté, el mundo contrario y adverso a la fe, a Dios, a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, debe allí tener un lugar, una presencia correcta, ocupándose de lo suyo, de la fe, del culto a Dios, de sus familias, procurando y buscando la paz, orando a Dios, sobre todo siendo ejemplos con sus vidas. Esto era necesario en tiempos de los judíos, en tiempos de Jeremías, porque Dios quería tener un pueblo a través del cual vendría el Mesías Redentor. Esta era la razón por la que Dios iba a traer de nuevo al pueblo judío del cautiverio babilónico a Jerusalén. Dios quería un remanente escogido por gracia, un pueblo que fuese el medio para la venida del Mesías. Jeremías 33, 14 al 17. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitada segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Dios tenía promesas sobre la venida de un Mesías, un renuevo de justicia, un renuevo de David, un hijo de David según la carne. Aquel Mesías reprendería y traería todo tipo de justicia de Dios para el mundo. El Nuevo Testamento habla de que el Mesías fue enviado por Dios a los judíos como pueblo que fue instrumento para la venida del Mesías. Lógicamente el Mesías vino en el seno de los judíos, del pueblo judío. Pero el propósito final era el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, diría Jesús. Por tanto, Dios reprendería al pueblo judío y traería todo tipo de mal a los que se quedaron en Jerusalén. Los que se quedaron en Jerusalén fueron los duros de corazón. Algunos eran probabilonios y otros traidores o cobardes. Estos no creyeron y rechazaron las palabras de Jeremías y le maltrataron duramente. Todos estos se rebelaron continuamente ante Nabucodonosor, quien les asedió y les dio muerte por guerra, por daños colaterales o ejecutados al ser vencidos. Jeremías 24, 8 al 10. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová,
Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías 29, 16 al 19. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey y todo el pueblo que mora en esta ciudad, que no salieron con vosotros en cautiverio. Envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Esto fue lo que sucedió con aquel pueblo de Judá, con aquel pueblo de Judá malo, como higos malos, que fueron castigados por Dios. Segundo Reyes 25, 4 y 6 al 10, huyeron de noche, también el rey, pero fue apresado, y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el año 19 de Nabucodonosor vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Dios castigaría a los higos malos y bendeciría a los higos buenos. A los higos buenos, a los que bendeciría a través de la adversidad, a través de llevarles cautivos a Babilonia. Jeremías 33, 8 al 11. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Yo quebraré su yugo y servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. No temas ni te atemorices, porque yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob vivirá tranquilo, porque yo estoy contigo para salvarte. No te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios bendice y santifica a través de la adversidad. Este fue el caso del apóstol Pablo. Este fue el caso de él. Él nos dice en 2 Corintios 12, 7 al 9, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios bendice en ocasiones a partir del mal, de la adversidad, de lo contrario. Y el creyente debe aceptar de buen grado la adversidad porque ella puede ser un instrumento de Dios para bien. Romanos 8, 18 al 28. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El pueblo de Israel en tiempo de Jeremías estaba recibiendo una lección de parte de Dios. Yo a mis fieles les quiero traer bien, pero tengo ahora, en el presente, que llevarles por un camino torcido, tortuoso, para finalmente hacerles bien. Y también hoy día Dios permite situaciones en nuestra vida difíciles, complicadas, adversas,
con el propósito final de hacernos el bien. En 2 Corintios 12, 9 al 10, el apóstol Pablo nos dice lo que tiene que hacer un creyente cuando pasa por una aflicción. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios hizo bien a Judá a través del mal del cautiverio, del cual regresaron a su tiempo. Dios les hizo bien después de tenerle viviendo en medio de una sociedad impía, idólatra. Allí les hizo crecer como pueblo, allí les bendijo, a pesar de ser una sociedad impía y también idólatra, y a su tiempo, en el tiempo de Dios, les hizo volver de nuevo a Jerusalén y seguir siendo el pueblo del pacto, el pueblo por el que vendría el Hijo de Dios, el Mesías. Las adversidades, las dificultades son un instrumento de Dios para bien. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías y los males que traen bienes. El tiempo, el lenguaje y el contenido de la profecía de Jeremías 24 fue el tiempo de los últimos reyes de Judá, en el que sufrieron varios asedios y deportaciones a Babilonia, que no les sirvió para aprender la lección de Dios, no les sirvió para arrepentirse ni para cambiar de vida. Por eso Dios les habla otra vez y ahora con un lenguaje figurado, simbólico, de una visión del profeta Jeremías, para revelarles a través de ese lenguaje, de esa figura de los higos buenos y de los higos malos, sus propósitos para el futuro. Dios explica a Jeremías el contenido de su visión. Los higos buenos eran los deportados, los judíos deportados a Babilonia. A estos Dios les hizo bien, les preservó la vida. Les dio un tiempo de vida en Babilonia de reflexión pacífica, en el que pudieron y debieron dedicarse a lo suyo, a Dios, a la familia, a dar testimonio, esperando el posterior regreso a Jerusalén, cuando sus corazones estuvieran quebrantados, cuando estuvieran arrepentidos, cuando estuvieran en la actitud que Dios quiere de los suyos. Dios trajo todo tipo de mal a los que quedaron en Jerusalén, a los desobedientes, a los hijos malos, haciéndoles recibir el juicio que merecían sus pecados. La incredulidad y rebeldía merecen el severo castigo de Dios. En definitiva, a veces Dios usa la adversidad para bendecir a los suyos. Así sucedió con los que regresaron del cautiverio y así sucedió con el apóstol Pablo. Estimados hermanos y amigos, no os olvidéis que todas estas palabras que traemos, algunas antiguas, como las profecías de Jeremías y los tiempos del profeta Jeremías, han sido preservadas por Dios para nosotros, los creyentes del tiempo presente. Y con estas palabras Dios nos dice que Él gobierna, dirige y dispone de todas las cosas que pasan. Nada sucede por casualidad. Y aún lo malo tiene un propósito de parte de Dios para nuestro bien. Aún lo malo.
Por tanto, como creyentes, como hijos de Dios, aún en los momentos difíciles, debemos elevar nuestros ojos al cielo, dar las gracias a Dios y esperar que en su gracia nos muestre el propósito de esa adversidad, que seguramente será para bien. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entenderla. Es complejo entender que en la adversidad, en la dificultad, allí estés tú con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, procurando nuestro bien. Es difícil entender esto muchas veces por el dolor que nos causa la tribulación, por la pena, por la tristeza que nos produce la enfermedad, la decepción, los conflictos interpersonales, la contemplación de la maldad en el mundo, la gran maldad, Señor, que nos rodea, muchas veces nos supera. Pero, Señor, te suplico que nos ayudes a tener siempre los ojos puestos en ti para esperar en ti. Ayúdanos, Señor. Tú eres un Dios de cerca y también un Dios de lejos. Un Dios que ha prometido estar siempre con los suyos hasta el fin. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, por lo que haces con nosotros. Te suplico por los enfermos, que tengas misericordia de Cristina, de Carmen Rosa, de Carmen Teresa, de Susana, de Yella, de Tomás, Señor, de los hijos de Ángeles, de la madre de Ricardo. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que están enfermos. Aún, Señor, de aquellos que no hemos nombrado, porque nuestra mente a veces olvida nombres, pero tú no los olvidas, Señor. Bendice y prospera a cada uno que te necesita, Señor. Sé con ellos. Bendice a Toño, lo que tiene por delante, y ayúdale, Señor. También bendice a la familia de los enfermos. Te suplico por Cora, te suplico por Bexabe y Rebeca, te suplico por Tomás, por Carmen Teresa, te suplico, Señor, por Ángeles, por todos los que tienen que preocuparse y cuidar de los enfermos. Ayúdales y bendíceles. Y también por Bárbara, por Antonio y sus hijos, Señor. Ayuda a cada uno, según la necesidad de cada cual. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.